Bienvenidos a este segundo episodio de Educar con Conciencia Dos Voces y hoy vamos a hablar de por qué es importante educar conciencia. Tenemos las siguientes preguntas, que es ¿qué está pasando en el mundo de la infancia hoy en día? ¿Qué retos enfrentan los niños, padres y los formadores? ¿Cómo podemos utilizar la educación como una herramienta para romper paradigmas? ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que justamente me devuelvo al título, ¿no? Como conciencia, como así que conciencia, y es yo creo que una de las cosas que están pasando en el mundo de la infancia, que como adultos tenemos que como entrar a de verdad aterrizarnos, es tener conciencia de lo que está pasando en el mundo de la infancia, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es justamente es ser conscientes de los procesos en los que están los niños, ser conscientes de los temas en los que están viviendo, eh, no ser ajenos a su mundo. Yo creo que muchas veces uno escucha como la idea de arrodillarse para estar al mismo nivel del niño, ¿no? Eso es como un tema súper trillado como en espacios de infancia donde siempre te dicen que te tienes que arrodillar. Pues yo creo que también es importante arrodillarnos como simbólicamente, o sea, arrodillémonos para entender un poco ellos en qué están, qué está pasando en su mundo, qué problemas están viviendo, como que eso es lo que yo siento que es un poco educar a conciencia, es educar desde su mundo, no solo desde el adulto. Qué bonito eso que dices, a mí me parece que tenemos que tener en cuenta que nosotros como adultos tenemos una obsesión con el poder y con el control. Y siento que nosotros nos preparamos para absolutamente todo en la vida. O sea, si nosotros vamos a abrir una panadería, nos educamos, si nosotros vamos a ser abogados, arquitectos, para todo en la vida nos educamos menos para criar niños, a menos de que sean profesores o pedagogos como en tu caso, pero es muy raro que uno vea papás educándose para educar. Y a mí esto me parece muy, muy importante porque siento que si nosotros somos conscientes de los procesos por los que atraviesan los niños, pues tenemos un entendimiento mejor de lo que estamos haciendo y el por qué. Cuando nosotros no nos educamos, caemos en unas trampas sociales y empezamos a desperdiciar momentos con nuestros hijos porque estamos enfocados en la autoridad. Lo que tú dices es muy bonito y siento que va a ser muy retador para muchos papás. Claro. Oírte decir que uno se arrodilla ante los hijos porque los papás estamos programados por la sociedad para que seamos la autoridad máxima. Y digamos, ese juego de palabras de conciencia y ciencia es porque nosotros hemos oído a los papás decir 1000 veces que es que los niños no vienen con un manual, que cada niño es diferente. Y claro que sí, todos los niños son diferentes, todos los niños tienen necesidades diferentes, pero como humanos, como mamíferos, tenemos una programación específica. Y hoy en día ya hay mucha información sobre cómo funciona el cerebro de los niños, cómo se va desarrollando, y en vez de luchar contra esa información, lo que podemos usar, la podemos usar para beneficiar nuestros métodos de crianza, ser más eficientes y perderle el miedo a esas cosas que nos han dicho toda la vida que están mal. Pues yo creo que un poco justamente en la neurociencia y el desarrollo infantil, nada de esto es nuevo, ¿no? O sea, lo que me parece muy curioso es como justamente hoy en día, y yo lo he notado mucho y también quiero como comentártelo tú como mamá, y es que hay muchos papás que hoy en día están más conscientes o por lo menos con más disposición de aprender, eh, como que veo muchas personas que de verdad quieren aprender un poco más, como que no están tragando tan entero todo, y sino que están cuestionando un poquito más, digamos, si la educación, digamos, conductista o estos modelos pedagógicos más tradicionales, que es bueno, el típico modelo donde el niño se sienta en filas, donde todo es muy cuadriculado, si realmente eso es lo que los niños necesitan para aprender. Y ya hay cada vez como más papás que están dispuestos como a entrar en diálogo con el mundo de la educación y plantear un poco sus inquietudes al respecto. Y lo mismo con la formación en desarrollo infantil y en neurociencia, como que nada de esto es nuevo, esto se lleva hablando desde hace mucho tiempo, pero pues hasta ahorita es que estamos realmente cayendo en cuenta de que, oiga, de pronto esto es importante, de pronto ver qué está pasando neurológicamente con el niño cuando yo le pego o cuando, no sé, el niño está viviendo un proceso importante, de golpe vale la pena detenerse y decir, bueno,
qué está pasando en su cerebro, en su ser físico, en su ser espiritual también, como qué está pasando a nivel de la persona, y yo qué puedo hacer en ese momento. Yo creo que también ahí hay un tema en el que muchos adultos nos estamos dando cuenta que hay cosas de nuestras propias infancias Claro, que nos dolieron o que nos quedaron de alguna forma, ya claro, sea como trauma o como una información que queremos cambiar. Siento que esa es una parte muy importante de este podcast también, y es, digamos, dar una luz sin decir que nos la sabemos todas, claro, pero dar una luz desde lo que realmente se necesita. Nosotros hoy en día vemos muchos adultos que dicen: es que a mí me pegaron, a mí me metían al agua fría. Me escribieron hace poquito en un comentario que había una mamá que metía a un niño al inodoro. Y es gente que no quiere repetir esos patrones, que digamos no tiene claro el por qué, claro. pero dice: yo no quiero hacer esto porque a mí esto no me gustó, no conectó conmigo, me duele de cierta manera. Y eso nos ha llevado también a un conflicto en la crianza, y es que estamos pasando de ambientes demasiado autoritarios a ambientes demasiado permisivos. Claro. Los papás, tratando de evitarles los traumas, entre comillas, a los niños, se olvidan de que tienen que disciplinarlos, que tienen que educarlos. Pero ¿qué pasa? Que la educación no es un sinónimo de maltrato. O sea, el maltrato no es una condición necesaria para que haya aprendizaje, para que haya desarrollo. Y nosotros justamente queremos encontrar ese punto medio donde podemos usar la ciencia, donde podemos usar nuestro nivel de conciencia para formar seres, que es lo que estamos haciendo, de la mejor manera en la que podamos, sin decir que vamos a ser los mejores papás posibles, porque errores vamos a cometer. Todos. Pero tratar de ser nuestra mejor versión. Claro, y digamos que nada de eso es posible si no se abre un espacio. Y lo que tú decías del salto, ¿no? Como justamente estaba pensando y lo discuto mucho como con mis amigos que también están en la educación y que ya han tenido como diferentes experiencias en el aula, y es como esta idea de que no sé qué hacer, como o me voy como, porque digamos que veo al que el niño en la casa definitivamente es como el rey de la casa y no tiene como ningún tipo de figura de autoridad. Entonces yo no sé si comportarme igual y como un poco asumir ese mismo rol de dejar que hacer lo que sea por miedo, o irme por el lado autoritario, y es como donde perdimos el gris, o sea, donde perdimos ese punto medio en donde el niño se educa, donde el papá claramente es la figura de autoridad, pero donde hay un proceso respetuoso del proceso, donde el niño no se maltrata, ¿cierto? Que es un poco esa disciplina a la que queremos llegar. Y es muy difícil. Como, ¿por qué crees que los papás y que los adultos confundimos tanto una disciplina respetuosa o consciente con una disciplina permisiva? ¿Por qué crees que pasa? Creo que es justamente por el desconocimiento. Creo que es justo lo que queremos hacer acá, llenarlos de herramientas, de información, porque creo que cuando uno lo hace solamente desde el instinto, sin decir que el instinto esté mal, o sea, yo como mamá me guío muchas veces por el instinto, pero siento que el instinto combinado con el conocimiento es poder. Y creo que cuando uno lo hace solamente improvisando y tratando de corregir desde la experiencia de uno, muchas veces uno termina pasándose hacia el otro lado sin entender que se está pasando hacia el otro lado. No hay forma en el que uno pueda saber si no tiene el punto de comparación, si no tiene con qué alimentar lo que uno está haciendo. Y eso, pues digamos, a mí me parece muy importante también, que nosotros hemos entendido la infancia durante toda nuestra existencia humana, como una mezcla de muchos factores sociales, económicos, religiosos, y creo que nosotros hablamos de los malos comportamientos en la infancia. Eso es un término súper popular, es como ese niño está mal criado, y realmente no entendemos qué es lo que llevó a ese niño ahí. Si nosotros entendemos la infancia como un resultado de la historia, podemos tener más claro por qué hoy nosotros como adultos actuamos como actuamos y por qué los niños actúan como actúan. Entonces, por ejemplo, si nos devolvemos hasta la Edad Media, los niños eran adultos esperando ser
era en lo que se podía convertir, que era el valor del niño, no en el niño como tal. Incluso si tú ves las obras de arte de esa época, siempre a los niños los pintaban como señores, como tipos como calvitos, como ya ancianos, y ahí iba a tener valor. Antes no. Exactamente, exactamente. Y mucha gente no sabe esto, pero los métodos punitivos que nosotros usamos hoy en día surgieron del dogma puritano en el siglo XVII. Entonces el niño tenía que cumplir ciegamente lo que dijera el adulto y se creía que el niño nacía malo por naturaleza y que era la responsabilidad del adulto corregir a ese niño. Y por eso se usaban los métodos punitivos. Pero desde hace muchos años tenemos la conciencia, Locke y Rousseau hace más de 400 años Claro. estaban tratando de construir una visión de la infancia que era mucho más consciente también. Y es, digamos, mucho de donde surge la crianza consciente, la crianza respetuosa, que cada vez se usa menos ese término porque es polémico, la gente tiende a pasarse exacto. Pero no es una moda, no es que los adultos de ahora, sino que esa conciencia viene desde hace 400 años, pero es difícil cambiar todo el paradigma al que venimos acostumbrados, porque además pasa una cosa y es que los adultos sentimos que a mí me pegaron, normalizamos ese golpe y es porque ese niño tiene derecho a algo diferente, eso nos duele. Claro. Muchas personas nos dicen, es que a mí me pegaron y no me pasó nada, y yo a mis hijos les voy a pegar. Y si uno ve los comentarios en mi Instagram, me ponen un montón de emojis de chanclas y que un golpe a tiempo y que resetear el Windows, porque esa es la forma de supervivencia. Es un mecanismo de defensa natural. Y hay un punto en el que nosotros tenemos que decir, no más, no sigo este ciclo, exacto, se acaba conmigo. Y no es gratuito tampoco que en muchas partes del mundo la violencia física y el maltrato como métodos de castigo ya estén penalizados por ley. Claro. En Colombia el castigo físico está prohibido desde el 2016. Es la ley 1098 de 2006, que se conoce como la ley de infancia y adolescencia. Claro. Pero te prometo que si ahorita salimos a hacer una encuesta, no, pues, los números son muy diferentes. Los números son muy, muy diferentes. Entonces, y la gente se burla de las personas que no pegamos, exacto, pero no nos estamos preguntando qué es lo que está pasando realmente detrás de eso, que a pesar de que hay una ley, que a pesar de que hay un montón de información, la gente sigue comprometida con esos métodos violentos, agresivos, donde se maltrata al niño, donde se humilla al niño, donde se ridiculiza al niño, se amenaza. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque no estamos mejorando. Y yo creo que va muy relacionado con lo que decías al comienzo, y es, así me criaron a mí, yo ya así quedé, ¿no? Como cortar el ciclo es como que no tiene sentido porque así ya quedé yo y estoy bien. Pero cuando uno se pone a examinar un poco el tema de la sanación y también sanar la infancia propia, pues uno se da cuenta de que hay muchísimas heridas muy sutiles, heridas que son un poco más grandes, y esas heridas un poco también nos van, como que las vamos normalizando y van guiando nuestro comportamiento, que también pasa mucho en el mundo de la educación, como educadores que toda su vida también han estado a un régimen igual de formación, y donde en el colegio los trataron horrible y donde el proceso en el colegio pues fue bastante traumático, y así ellos mismos se educan, ¿no? Y es un poco también porque no nos paramos a decir, bueno, hago esto por sentido común, pegarle a un niño por sentido común, pues no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, ¿por qué voy a pegarle? Pero no nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué hay de pronto detrás de eso? ¿Qué heridas tengo? ¿Qué heridas puedo cargar de mi infancia? ¿Cómo me criaron a mí sin poner juicios? Sin resentimiento. No se trata ahora de coger la guerra en contra de los adultos de mi vida, porque no es eso, pero sí es poder sanar un poco nosotros y decir, bueno, ¿por qué estoy pegando? ¿Por qué estoy diciendo lo que digo? ¿Por qué uso las palabras que uso con los niños? Si yo claramente puedo ver que los hago sentir mal, como una cosa es desacomodar a los niños, que yo creo que estamos llamados siempre a desacomodarlos,
en parte porque su proceso de formación implica un desacomodo, pero otra cosa es el maltrato, y si yo estoy como maltratando directa o indirectamente, tengo que parar y sentarme y decir, bueno, ¿qué puede haber detrás de esto? Como qué heridas puedo cargar. Hay una frase que a mí me encanta, no me acuerdo de quién es, pero dice, ¿por qué creemos que para que los niños se porten mejor tenemos que hacerlos sentir mal? Eso es súper poderoso. Y retomando como la pregunta de este capítulo de por qué es importante educar conciencia, yo creo que justamente la formación que nosotros tenemos nos da la neurociencia como una herramienta súper poderosa en el que podemos entender la infancia como un resultado del todo. En lo que yo hago con los niños está el trabajo en el que yo entiendo lo que me pasó a mí, por qué me pasó, por qué tengo los automáticos que yo tengo, pero también puedo entender las capacidades que tienen los niños. Ya hay 1.000.000 de estudios que prueban que los niños aprenden mejor cuando se sienten seguros, cuando se sienten respetados. Está toda la teoría del apego seguro, que es súper valiosa para entender el desarrollo de los niños y cómo nuestro rol de adultos hace realmente una diferencia. Y no es que, porque yo veo mucha resistencia en esto, entonces es como, pues yo le pegué a mi hijo, entonces ya no va a aprender y no. Pero si nosotros podemos hacerlo mejor, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no darle una oportunidad? No se trata de ser papás perfectos, pero si nosotros entendemos que y el grado en el que nuestras acciones tienen reacciones y afectan a nuestros hijos, creo que podríamos ser mucho más conscientes de la misma manera en el que sabemos si somos panaderos, que la levadura afecta el pan. Es simplemente tratar de tener la conciencia y hacer el trabajo difícil. Claro, sí, no es fácil. A mí mucha gente me dice, ¿cómo no? Es que es más rápido pegarles. Vale, ¿tu objetivo es criar rápido? Te hago esa pregunta. Porque por algo la mayoría de edad en muchos países es hasta los 21 años. La crianza no se supone que sea una tarea que se hace rápida. A la crianza hay que dedicarle tiempo. Es agotadora, además es una tarea que nunca se acaba. O sea, uno es papá para siempre, cada segundo de su vida. Entonces uno tiene que meterse en ese rol entendiendo el compromiso que uno tiene. No es esto es más rápido. No, tus hijos no necesitan una crianza rápida, necesitan una crianza eficiente, necesitan una crianza que de verdad los ayude el resto de sus vidas. Y es un poco como esa lógica y ese mundo en el que estamos de la inmediatez, no lo traduzcamos en la infancia. La infancia sigue siendo un proceso completamente artesanal y orgánico. No es un proceso mecánico ni industrial, es un proceso artesanal, orgánico, natural. Pues dejémoslo así. No tengamos miedo a que nos demoremos un mes en poder resolver un tema, porque si lo hacemos bien, pues los frutos van a ser mucho más duraderos. Entonces, yo creo que sí hay que bajarnos un poquito de esa inmediatez que nos agobia a todos los formadores. Y más allá de, aparte de eso, como que, ¿qué retos crees que enfrentan también los niños, los padres, y en general como todos los adultos que estamos con niños hoy en día? Creo que la presión social es un reto. Porque incluso cuando uno ya ha tomado la decisión de hacer las cosas diferentes, la sociedad te dice, lo estás haciendo mal, o se burlan de ti, o te ridiculizan, y muchas veces uno tiende a ceder a esa presión social. Y como está uno luchando también con sus automáticos, es lo más fácil. Pero creo que cada vez somos más. Creo que nosotros como adultos, muchos estamos encontrando nuestra voz. Creo que el mundo también está pidiendo que hagamos una diferencia. Creo que atrevernos a hacer las cosas diferentes, informarnos para hacer las cosas diferentes y mantenernos en nuestra posición de hacer las cosas diferentes, tomándonos el tiempo, olvidándonos un poco de esa inmediatez de la que tú hablabas ahorita, es la revolución de nuestra época. La revolución de nuestra época, es decir, un momento,
valoro todo lo que han hecho hasta el momento, pero yo elijo hacerlo diferente y tengo el conocimiento para decir que esta es la mejor elección para nosotros en este momento. Y esa cultura también afecta mucho a nosotros los educadores, como en el ámbito escolar. Hay como un tema que nos dicen mucho los profesores de la universidad y es como nosotros vamos a ir a visitarlos 10 años después de que entren a trabajar a un colegio y vamos a ver que ustedes no hayan cambiado como personas, o sea, en su manera de hacer las cosas, porque la cultura escolar también te arrastra un montón y caes justamente en lo mismo. Y es un poco como esa ola cultural en la que estamos ahorita, que también afecta mucho a los niños. También los niños están viviendo una cantidad de cosas hoy en día que muchas veces les cuesta poner en palabras, que les cuesta tratar como de entender. ¿Y tú qué crees que los niños se enfrentan hoy en día como a partir de todo esto? Porque digamos, no sé, yo veo mucho a los niños como bajo una presión muy, 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 muy grande de querer ser como el ideal, ¿no? Como de querer ser como esas figuras que muchas veces ven, de esa presión de ser iguales a tal a fulanito, iguales a tal personaje, que son como una presión social también muy grande de que el niño desde ya tiene que ser como la maqueta perfecta. Sí, yo creo que una de las dificultades más grandes de los niños es que son insuficientes, hagan lo que Exacto, hagan. eso. Entonces desde chiquitos se les está comparando con fulanito porque fulanito se queda más quieto, porque fulanito ya aprendió a leer, porque fulanito ya dejó el pañal, porque ya duerme toda la noche en su cuarto y se nos olvida, para las cosas que nos convienen, todos los Sí, niños son diferentes, pero exacto. para las cosas que no nos convienen, todos los niños son diferentes. Entonces yo creo que para los niños vivir en un mundo donde todo el tiempo se les está diciendo que son insuficientes, pues los hace convencerse de que son insuficientes. Y creo que tenemos que recuperar el valor de ser, simplemente ser. Total. Hay una frase también súper bonita, tampoco me acuerdo de quién es, pero se las dejamos. Sí, lo buscamos. Se las dejamos. No la voy a decir textualmente porque no me acuerdo, pero es como en el proceso de criar un buen niño, que no se te olvide que ya tienes uno. Wow, súper. Es súper poderoso porque yo siento que uno quiere siempre más de los niños y se les olvida que ya son. Total. Y que está bien también lo que son. Uno quiere que sean más buenos para matemáticas, otros que sean más deportistas, pero ¿por qué no nos tomamos el tiempo de ver al niño por lo que es en este momento? No en su potencia de lo que se puede Total. convertir el día de mañana, sino el valor en lo que ya es hoy. Hay una frase que a mí me conflictúa que yo de verdad detesto y es de que los niños son el futuro. Ah, sí. Esa me raya un montón. Sí, sí, a mí también. Los niños son el presente, Los niños ¿sabes? son el presente. Los niños están en ya, son el ya. Sí. El futuro es incierto, el futuro no ha nacido, no sabemos qué va a pasar. Pero los niños son el presente y son el ya. Y si vemos a un niño de 8 años como un potencial adulto de 20, pues ¿qué vamos a hacer con el niño de 8 años? Como que lo vamos a guardar en una cápsula hasta que sea un adulto y ahí sí le vamos a dedicar todo el tiempo, ¿no? Y se nos olvida que es todo parte de un proceso. Claro. O sea, es como yo le digo a los papás, tú no les enseñas a tus hijos a pedir agua cuando pueden hablar. No, tú les repites, se dice agua, pide agua, no sé qué, quieres agua. Y eso lo hacemos antes de que puedan hablar, para que en el momento en el que ya puedan hablar puedan decir quiero agua. Y eso es lo que se nos olvida con los niños, que el proceso antes de el ser importa. Claro. Claro, el proceso es lo más, y además es lo más especial, o sea, no también, Es lo que que el uno más proceso se es la goza vida es el misma. proceso, exacto, es la vida. Ese es el proceso y eso es lo que tiene valor, lo que estamos haciendo en este momento, no el acumulado de todo lo que hicimos. Y también uno se lo goza, los niños son increíbles porque ellos te obligan a vivir el presente, ellos te obligan a estar en el ya y en el ahora, ellos sí o sí te sacan de ti mismo, te sacan de tu mundo perfecto, de esa como enmismada en la que uno vive mucho, te sacan de ti mismo y te obligan a estar en el ahora y a vivir por alguien más. ¡Qué delicia! En un mundo tan egoísta, gocémonos eso. Ahorita que estoy con los niños todo el tiempo en la casa, el otro día iba a hacer mercado y alguien me dijo, no, pero es que si haces mercado con los niños, pues te vas a demorar un montón.
Y yo les decía, pues a lo mejor de eso se trata. Total. Ya uno hace todo en automático y el niño le obliga a uno a estar presente y a tomar importancia en esos momentos que son tan pasados por alto. Y la verdad, sí, una invitación que tenemos es esa, como de verdad, vivan el momento con sus niños. En el aula también nos obligan a hacer mil cosas, el currículo toca cumplir con todo. También gocémonos de esos procesos de vida que ellos nos traen, y vivamos la vida con ellos, que de verdad es una nota. Salgámonos de nosotros mismos y aprendamos a entregarnos a ellos. Y Alejita, ya para ir como cerrando más o menos, ¿cómo crees que podemos justamente utilizar esa educación, como la educación, la formación, el querer saber, querer interesarnos, querer conversar sobre los temas, para romper esos paradigmas, como para ir rompiendo también como esas ideas que están súper ancladas en nuestro consciente e inconsciente acerca de los niños? Yo creo que formarnos en todos estos temas, ponerlos sobre la mesa, de pronto no va a cambiar el mundo, pero yo sí creo que es el primer paso para hacerlo. Creo que cuando uno se sienta y toca los temas incómodos, incluso polémicos, Claro. y uno lo hace no desde el prejuicio, no desde es que la gente no se educa, sino les estamos dando un espacio para todos nosotros en realidad. Estamos creando un espacio donde podemos empezar a poner nuestros granitos de arena porque es tener una herramienta adicional, ¿sí? Uno no necesita tener un carro, pero ayuda. Claro, facilita mucho la vida. Sí, entonces es como aprovechar todas las herramientas que podemos para construir con esas herramientas nuestra propia mejor versión, ser nuestra mejor versión en familia, y habrá días buenísimos y habrá días muy malos. Se vale. Yo también tengo días en los que pierdo la paciencia, pero también soy una persona, así como trato de darle el beneficio de la duda a los niños, me la doy a mí misma. Es como, hoy, ¿qué pasó? Necesito ayuda adicional hoy. Claro. Se vale. Pero sí creo que es simplemente tener una herramienta adicional para construir unas bases más sólidas. Totalmente, sí, de acuerdo contigo. Yo creo que es como simplemente salirse de uno mismo, como estábamos hablando, que nos obligan los niños, y también querer ir más allá. Respetar nuestros propios procesos también, o sea, es válido también nosotros tropezarnos, embarrarla, lo vamos a hacer muchas veces, pero simplemente tener una actitud de querer saber, de querer aprender, de querer hacer las cosas distintos, ya es un terreno muy ganado. Entonces, pues, nada, pues justamente esa es la invitación que les hacemos, desde nuestro podcast, Educando Conciencia a Dos Voces, la voz de una mamá espectacular, también de una pues increíble creadora de contenido, pues que es una berraca y en verdad la admiro un montón, y que trae una cantidad de cosas, para que podamos aprender mucho, y pues la visión desde un educador infantil que está también aprendiendo y que quiere como cada día ser mejor para sus niños. Creo que ya con eso le podemos dar cierre a este segundo capítulo de nuestro podcast y nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharnos.